Hay candidatos a la presidencia de la República que han dicho abiertamente, Alfredo Barnechea y Verónica Mendoza han dicho abiertamente que ellos están a favor del aborto y el matrimonio gay. Un católico no puede votar por estos candidatos, es pecado. ¿Ah? Y estamos con un representante del pecado acá, ¿no? Con un miembro de la plancha pecaminosa de Verónica Mendoza, con Marco Arana. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Lo que es pecado es discriminar, ¿no? Y lo que puede ser además una falta grave en las declaraciones que ha hecho el arzobispo de Arequipa es hacer declaraciones proselitistas que él sabe que por el propio derecho canónico le están impedidas de hacer, ¿no? Más aún si se conocen sus vínculos con una plancha electoral y con un partido político, ¿no? Concretamente con Alianza Popular. Entonces, yo creo que hay que tomarse las declaraciones como declaraciones individuales, ¿no? Como declaraciones, en realidad, no. ¿El arzobispo está ligado a Alianza Popular? Bueno, es público sus relaciones con Lourdes Flores y con el señor Eguren, ¿no? Que, como sabemos, tiene una posición discriminadora, no solo ultraconservadora, sino abiertamente discriminadora del derecho de las mujeres a decidir y además de la ciudadanía. O sea, ¿qué dice usted? Que vote si quiere por la Alianza Popular, pero que no arrastre a sus... Pero esto tiene algún tipo de sanción en la iglesia. Usted ha sido sacerdote, Marco. Mira, en mi caso, sí comprendí claramente y ha sido parte del proceso canónico que se me ha seguido, ¿no? Si un clérigo interviene en política partidaria y hace proselitismo político usando su investidura, el púlpito, como se dice comúnmente, es una falta grave. Así que en este caso el arzobispo se ha excedido sin duda de todas sus... ¿Y podría ser sancionado? Bueno, en todo caso nosotros, y creo que lo hará Alfredo Barnechea, igualmente expresaremos una preocupación seria a la Nunciatura y a la Conferencia Episcopal, ¿no? O sea, como iglesia, evidentemente, yo soy católico, soy creyente, estoy en comunión, digamos, con la Iglesia Católica, a pesar de que no ejerzo ya mis funciones sacerdotales, pero un principio básico es el tema del respeto a las personas, de la lucha contra la discriminación, de la discrepancia respetuosa. Y en este caso, si el obispo, pues, el arzobispo de Arequipa, tiene su corazoncito, ¿no? Ultraconservador, ya tiene su voto definido a favor de Keiko Fujimori o del señor Alan García, pues que lo diga, ¿no? Pero que lo diga fuera del púlpito, en todo caso, y que lo diga después de las elecciones, porque él tiene feligresía que no está de acuerdo con sus opiniones. No, por lo que dicen las encuestas, además, no parece ser que está influyendo mucho el arzobispo en el electorado, ¿no? No, por el contrario, sé que la andanada de críticas y de cuestionamientos que ha habido de la sociedad civil arequipeña y en los medios de comunicación ha sido francamente apabullante, ¿no? Y entonces ya hemos visto otras circunstancias en que algunos arzobispos, ¿no?, con la investidura que tienen, se meten en política partidaria y en realidad no contribuyen ni a la iglesia ni a la democracia. Ahora, se ha dicho que Verónica Mendoza está escondiendo a Marco Arana, que Marco Arana no está participando en la campaña. ¿Está participando en la campaña o no, Marco participando Arana? Y activamente, ¿no? Muy activamente. Es decir, lo que pasa es que hay algunos analistas políticos o algunos periodistas, ¿no?, de aquí de la capital, que consideran, pues, como irónicamente decía Valdelomar, que Lima son finalmente ellos, ¿no? Que el Perú es Lima, que el Lima es el jirón de la Unión. Lima es el que escribe el artículo, ¿no? Porque, a ver, hemos estado durante años en campaña y en los últimos meses con Verónica Mendoza en las principales plazas electorales del país, en Cusco, en Arequipa, en Puno, en Lambayeque, en Piura, en Cajamarca, en Amazonas, en Chiriaco, en la zona del derrame. Además estuvimos los días que ocurrió ese terrible incidente ambiental, ¿no? Y de otro lado, nosotros trabajamos como equipo, ¿no? Entonces, Alan Ferli, que es el segundo vicepresidente, ha estado en reunión con gremios empresariales, fundamentalmente exportadores, que es un tema en el cual tenemos una propuesta para la reactivación de la economía, y ha estado recorriendo diversas regiones. En otros casos lo ha estado haciendo como lo hicimos en Huaycán, como lo hicimos en Arequipa o en Cusco, lo hemos hecho de manera conjunta, ¿no? Los tres.
Y yo he estado más en el norte, he estado viajando por Piura, por Lambayeque, por Amazonas, en Cajamarca ciertamente, y he estado yendo a las reuniones o los puntos de encuentro donde hemos coincidido los tres, y ahora vamos a coincidir los tres en los principales mítines de cierre de todo el país. Ahora, lo que dicen los críticos es, esconden a Marco Arana porque es el demonio antiminero. Entonces, lo que interesa saber, aunque lo hemos conversado alguna vez antes, es qué propone exactamente, ¿no?, el Frente Amplio sobre el tema de la minería en el Perú. El domingo escuchamos a Gregorio Santos, ¿no?, que yo he tenido en algunos casos mucha bronca por esto, pero yo creo que era lo correcto. Es decir, uno puede estar en desacuerdo con Gregorio Santos, pero es candidato a la presidencia, señor. Tiene derecho a ser oído. Nicolás, o sea, no vamos a resolver si es culpable o inocente de los delitos que se le atribuyen, pero si es candidato, tiene el derecho a ser oído. Es que yo recuerdo, Nicolás, y no es por lanzarte un reconocimiento en tu programa, pero tú has sido uno de los pocos periodistas cuando estabas en la televisión que cubriste lo que está pasando en los conflictos en las regiones. No les gustó a muchos, ¿no? Y lo que vio tus reporteros, lo que mostraste en tu programa, eran los dos lados del problema, ¿no? Es decir, claro, poblaciones afectadas. Claro, yo creo que el gran problema es esa incapacidad o sea, porque hay un conflicto minero y la gente sale a decir terroristas, antimineros, todos los que se pueden. No, pero hay que escucharlos, cuáles son sus razones. Yo fui, por ejemplo, personalmente a Cocachacra y me sorprendió. Escúchame, habían alcaldes de Acción Popular en Cocachacra. Así es. No eran alcaldes así subversivos. O sea, reportajes de Conga y te pudiste dar cuenta que ahí no habían, como hasta se llegó a decir, gente promoviendo la minería ilegal para sacar a la minería legal o el narcotráfico financiando esas protestas. Ahí lo que había era un conflicto acumulado además de una empresa minera, porque no era con todas las empresas mineras que hay en la región. Sino la bronca era con Yanacocha. O sea, que ha expropiado tierras, que ha corrompido autoridades, que ha contaminado, que ha generado episodios gravísimos de contaminación ambiental como los de Choropampa, como la muerte de peces en varias cuencas de los ríos, operativos de espionaje, ¿verdad? Que tiene denunciadas a más de 300 líderes campesinos y incluso alcaldes y autoridades. Mira, yo en la entrevista con Gregorio Santos, yo citaba una conversación con un especialista internacional, estos consultores, amigo mío, y le decía, ¿qué piensas tú en lo de Conga? Me decía, no es malo el proyecto, me decía, es interesante. ¿Por qué? Porque es un proyecto que pretende compatibilizar la minería con la agricultura. Y me decía, ¿cuál es el principal problema de la agricultura? La estacionalidad del agua. Estos reservorios pueden ayudar a tener agua todo el año, es buenísimo. Claro, y por el otro lado yo le digo, tomando los argumentos de la gente, le digo, sí, pero ¿y la contaminación? Me dice, no, porque eso con la minería moderna se puede manejar de una manera muy racional, y hay mecanismos de control, y hay unas sanciones, me dice, que hay que ser loco para ¿no? Porque se te vienen encima organismos internacionales, pero además me dice, en este caso concreto, el agua va a ser más limpia, porque al no atravesar la montaña mineralizada, el agua va a tener una pureza mayor. Le digo, bueno, entonces, si es tan bonito lo que me dice, es que acá ya no es un problema técnico, me dijo. Es un problema de que se ha creado, se ha envenenado la relación, se ha perdido la capacidad de hablar. Sigue siendo un tema técnico, eso podemos discutir largo todavía, incluso con estos expertos. Sigue siendo un tema legal y sigue siendo un serio problema social y ecológico. Ahora, hay un tema que era motivo de tu pregunta. ¿Qué proponemos? Nosotros proponemos, frente a minería legal e ilegal, un conjunto de normas y de propuestas que ayudarían a resolver los problemas. Algunos, los críticos, los que no quieren entender, los que no quieren dialogar, dicen, no, esas propuestas eliminarían la minería en el Perú. Y hemos dicho, no. Nosotros hemos dicho, si la minería cumple las condiciones de consulta previa, libre e informada, ojo, hay 25 comunidades campesinas a las que el Viceministerio de Cultura ha permitido que se den concesiones y permisos sin consulta previa, libre e informada. Ahí va a haber un tremendo lío, ¿eh? Segunda cosa, nosotros hemos dicho, tiene que haber, y el Congreso no ha querido aprobar, y ahí estaban las bancadas de Humala, de Fujimorimo, del señor PPK, no ha querido aprobar la ley de ordenamiento territorial. Es decir, ordenar las actividades en el territorio. Acá no ordenar significa que en algunos lados, es decir, consulta previa, que no se puede hacer nada sin conversar con la gente que va a ser afectada. Así es. Ya, hay leyes sobre eso. Ya, el segundo punto, que el Estado debería decir dónde va minería y dónde no. Así es, y en conversación con los responsables del ordenamiento territorial, que según la ley orgánica de municipalidades son los municipios y son los gobiernos regionales. Pero estos son completamente ignorados porque los grandes proyectos están en decisión del Ministerio de Energía y Minas, centralizados,
Y la pequeña y mediana. Y en concreto, ¿qué debería pasar con proyectos de Tía María y Conga? ¿Son proyectos que están cerrados para ustedes? ¿Eso no va? Bueno. O sea, si Verónica Mendoza fuera presidenta, electa presidenta, ni Conga ni Tía María iría. A ver, no por una cuestión principista, allí no hay licencia social y los temas ambientales son seriamente controvertidos, no solo por la ingeniería del proyecto, que puede afectar gravemente la agricultura en el Valle del Tambo y en el caso de Cajamarca, a ampliar los impactos negativos que ya se han producido en 20 años de minería, sino porque además no hay las garantías ambientales. Las leyes de promoción de inversiones han debilitado la institucionalidad ambiental, Nicolás. O sea, en vez de fortalecerla, lo que han hecho es prácticamente convertir en un órgano decorativo a la OEFA. Hay una cosa en la que yo coincido. O sea, yo creo que habría que reabrir espacios de discusión. Y lamentablemente lo que se ha perdido es la confianza. Cuando la población piensa que la autoridad lo que está haciendo es perjudicándolo o favoreciendo a alguien sin importarle lo que le pase a la vida de la gente, hemos perdido, Nicolás, perdido algo serio. Pero vamos a la pausa, Marcos, si lo permite. Vamos a las noticias. Punto 5. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Lucho Galarreta está haciendo una especie de calistenia, ahí lo veo saltando, así entrando en calor para el debate, pero estamos con Marco Arana en esta parte final de la entrevista. Hemos hablado del tema minero, con este demonio antiminero que es Marco Arana. Que en realidad es la búsqueda de soluciones a un serio problema en este país, en el que la minería es importante, pero con otras reglas, ¿verdad? Y con reglas tanto para la gran minería y la minería legal, también como para la minería ilegal, ¿no? Porque lo que Gregorio Santos me dijo el domingo es más o menos que hay que olvidarnos de la minería, hay que entrar en un proceso como para ir cerrando. El problema es que después del frenazo económico por la caída de los precios internacionales queda absolutamente claro, y ya lo dijo Michael Porter además en sus 2 visitas al Perú en años anteriores, una economía no puede depender de una actividad económica preponderante sin invertir fuertemente en educación, en salud, en ciencia y tecnología y sin diversificar su economía. Lo que nos ha pasado en el país es la falta de planificación en la economía, lo que nos ha pasado en el país es colocar toda la apuesta en gran minería, y ahora estamos pagando las consecuencias, con los graves además conflictos y problemas sociales que hay. Efectivamente hay que ir saliendo del modelo primario exportador minero extractivo e ir hacia una economía diversificada, y por eso Verónica Mendoza lo está diciendo claramente. Vamos hacia un cambio de modelo económico, vamos hacia un cambio de marco constitucional para poder garantizar que el Estado garantiza derechos para todos, que las empresas que son importantes, indispensables para la actividad económica en el país, cumplen su rol de inversiones, cumplen su rol de generación de empleo, de pago de tributos y de respeto a las poblaciones con cuidado ambiental. Y eso necesita un Estado eficaz y eficiente, terminar con la corrupción, descentralizar. He escuchado parte de la entrevista que le has hecho al presidente regional de Loreto. ¿Cómo es posible 30 alcaldes que tienen que venir a tu medio, ¿no?, a pedirle para que lo pedir reciban que lo en el reciba mes? Por Dios. Un ministro, porque lo recibe. Un ministro Ahora, que ha sido puesto Marco, a dedo por el presidente cuando este gobernador regional y esos 30 alcaldes han sido elegidos por el pueblo. No puede ser, no puede ser. Una pregunta final que es inevitable, que es el tema de las agendas, ¿no? De Nadine y de la letra supuesta, y de lo que hablan es de una cuenta y están soltándonos por cuentagotas la información. Entonces, supuestamente, Verónica Mendoza escribió en la agenda de Nadine en el momento en que ella era parte activa del Partido Nacionalista y creo que era responsable de Relaciones Internacionales. Y Willax, que se le ha prendido de Cecilia Valenzuela, cita al ex embajador del Perú en Venezuela, Luis Raigada, que dice que Verónica Mendoza usaba una cuenta pnp-cai@yahoo.com para comunicarse, ¿no? Y que en esa cuenta le dice que hay dice así: algunos de los comités de apoyo internacional han solicitado el número de cuenta del partido para poder enviar su colaboración. Aquí detallamos los datos de la cuenta, y supuestamente esto tiene relación con el mismo tema. Es decir, que Verónica Mendoza sí escribió en la agenda y que Verónica no quiere hacerse el peritaje porque
se mostraría. Bueno, ¿cuál es la respuesta de usted frente a Verónica esto? Mendoza ha sido la única candidata que ha dicho: abran mi secreto bancario, y le ha mandado una carta al director de la Superintendencia de Banco y Seguros. Lo ha hecho Alan García, lo ha hecho la señora Keiko Fujimori, que además burló la posibilidad de dar cuentas en la comisión del Congreso de dónde sacó dinero para su campaña. No lo ha hecho, ¿no? Y entonces me gustaría que, sin, digamos, ser que la señora Chichi Valenzuela cuyo propósito es sacar de carrera a quien no le guste y a quienes cuestionen la forma como ella hace periodismo y a qué intereses sirve. Recordemos cómo ha tratado el conjunto de conflictos en el país. Es una periodista que está orientada a satisfacer a determinados intereses económicos en el país y sacando de fuera a todos aquellos que ella considera no se alinean con los intereses pero económicos. como dice el humorista, una cosa es una cosa y otra cosa es Así otra es, cosa. O sea, pero porque lo que están diciendo es que Verónica está respondiendo a que, Verónica, es tu letra la de la agenda, y ella dice: yo he abierto Ya, mis cuentas. pero Está vamos bien, por está partes. muy bien que haya abierto sus cuentas, Ya. pero Ya. no sería, es decir, yo creo que Verónica Mendoza sube 5 puntos en las encuestas y dice: a ver, tráigame 2 peritos, los más calificados, a ver mi letra, Ya, esta es la agenda, no es. Y Chichi Valenzuela va a hacer lo que va a decir lo mismo que Exitosa. ha dicho respecto de los peritajes independientes que se hicieron en Cajamarca o en Arequipa cuando se habló de contaminación. Va a decir: eso no es creíble, porque su propósito no es dilucidar la verdad. Su propósito es bajarse abajo una candidatura que puede disputar la Keiko Fujimori. O sea, en la no segunda se va a vuelta. someter a un No, peritaje. ahora, quiero ir a ese tema. Verónica Mendoza señaló en primer lugar transparencia sobre el tema de abrir sus cuentas bancarias. Segundo, sobre el tema de que haya investigación a profundidad sobre responsabilidades que puedan existir en el mal manejo de recursos económicos, etcétera, ella está, y lo ha dicho claramente, está plenamente disponible a la investigación fiscal. ¿Ya? Y en ese sentido, si la investigación fiscal habla del tema de un peritaje, porque recordemos, Nicolás, el peritaje además tiene que hacerse ajustado a ley. O sea, la señora Valenzuela buscó un perito de una empresa que no existía, de un perito que luego ha dicho que no vio los documentos originales, sino lo que le presentaron. O sea, ese tipo de peritajes no ayudan. Aquí el único peritaje que puede ayudar es un peritaje establecido por la autoridad, con la colaboración que tenga certeza va a haber de parte de Verónica Mendoza. Si hay una candidata que Es está decir, diciendo... si el fiscal que está investigando el caso llama a Verónica Mendoza mañana y le dice: señora, en función de esta información periodística y de oficio, el Ministerio Público decide que usted se somete a un peritaje, ella va. Por supuesto, no vamos a hacer como Alan García, que tiene que ir a buscar jueces a su medida para evitar ir a un peritaje o algo que se ajusta a ley. Y lo mismo, vamos a decirlo claramente, la señora Chichi Valenzuela aquí no es juez y parte de lo que ocurre en el país, y ya sabemos qué tipo de periodismo practica. A nosotros lo que nos interesa claramente es esto. Hemos dicho: hay una propuesta anticorrupción de parte nuestra, clara, muerte civil para los corruptos, imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, y una cosa además que Verónica Mendoza lo ha dicho y vamos a seguir subrayándolo, Nicolás. Uno de los primeros actos de gobierno nuestro, ¿cuál va a ser? La reforma de partidos políticos. Y uno de los elementos de la reforma de partidos políticos tiene que ver con transparencia en el manejo de recursos económicos. Última pregunta, Marco Arana. Esto de la perra vida, según Pedro Pablo Kuczynski, es una expresión. Yo digo: nunca en mi perra vida yo he, no sé, jugado fútbol, he metido un gol porque no me gusta el fútbol, juega tenis, pero Pablo Kuczynski, yo en mi perra vida, que es una expresión coloquial. Kuczynski debe estar desesperado, así como no sabemos cómo la señora Keiko Fujimori puede reunir en cócteles miles de dólares y no explicar de dónde viene ese dinero. Kuczynski sí ha dicho que la plata para su campaña la pone en su bolsillo. Él es un empresario y se guía por rentabilidad y lucro. Oye, debe estar desesperado, que es su gran inversión en la última campaña electoral de su vida, puede escapársele de las manos, y entonces ha salido sin duda a atacar. No ha cometido un lapso, sino que además el problema del señor Kuczynski es que a cada lugar donde va tiene un discurso. Antes decía que su padre era socialista y que él era proclive de izquierda y salía luego a golpear. Pero su papá casi se va, Kuczynski casi se va a vivir a la China. Así es, pero de Mao Zedong. Y además acaba de decir que él haría una reforma a la Mao Zedong. Como la de Mao Zedong. Sí. Ahora, se fue a Iquitos a decir que Petroperú no debe ser privatizado, cuando él ha sido el primer ministro privatizador de este país. En la ley Pulpín,
¿no?, que recortaba derechos laborales de los jóvenes, dijo recórtenle hasta los 30 años, y después cuando vio que había reacciones en la calle dijo no, yo no he dicho eso. En resumen, no aceptan las disculpas que ha pedido Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski es el candidato más lobista que hay en este país y es uno de los candidatos que ha estado 50 años en la administración de gobierno de este país. Lo que pasa es que él quiere ser el recambio, él fue aliado de Keiko Fujimori, recordemos en la anterior campaña electoral, él quiere ser el recambio de Keiko Fujimori y sabe que su posibilidad de serlo está amenazada porque hay dos candidaturas que lo van a desplazar claramente del puesto en el que está y teme que efectivamente el modelo económico que él ha defendido, que es un modelo económico depredador, un modelo económico que ha logrado concentrar gran riqueza en manos de pocos y que además en términos sociales e institucionales ha permitido el avance de la corrupción y el narcotráfico y la inseguridad ciudadana, colapsó, y que ese modelo puede ser cambiado por candidaturas que lo van a desplazar, claramente lo van a desplazar. Muchas gracias a Marco Arana, candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio, por estar con nosotros. ¿Quién está en Guarochirí? ¿Quién? Perdón, no escuché. Jesús Ludeña está en Guarochirí. Muchas gracias a Marco Arana.